Buenas tardes, licenciado. En este video le voy a hablar sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y cómo esto afecta a la economía de los países del mundo y a los aspectos ambientales y sociales. Para explicar cuáles son las causas de este conflicto, debemos echar un poco la vista hacia atrás, así entenderemos la particularidad de este país entre los siglos IX y XIII. El actual Ucrania formó parte de la ruta llamada Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus esclavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Desde entonces su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas y austriacas. Durante la primera mitad del siglo XX el territorio ucraniano seguía repartido en la zona oriental de Ucrania. Antes de la revolución de 1917, esta formaba parte del Imperio ruso. Esta pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas, pero fue por la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajó al dominio polaco, y otras regiones pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía la península de Crimea. Esta región está situada al norte del Mar Negro, había sido anexada por el Imperio ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. Sin embargo, en 1954, el líder de la Unión Soviética, Nikita, escuchó esta reclamación y decidió que Crimea pasará a manos rusas a ucranianas, todo eso bajo el manto como un soviético. Pero recordemos que en 1991 se produce el lapso de la Unión Soviética ucraniana. Se consolida como un país independiente y se mantiene una sintonía inicial con Rusia, que había sido la república soviética más grande e influyente. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto de elaborarse en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, algo que incomodó a Rusia, ya que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma en noviembre del 2013, el entonces presidente ucraniano Víctor suspendió el acuerdo. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agrupen en la Plaza de la Independencia de Kiev, pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán, una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista, aunque con apoyo también de sectores que se extendieron por gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saltaron con más de 100 muertos y continuaron hasta el 22 de febrero del 2014. Víctor huyó de Ucrania 5 días. Más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos apoyaron por gran parte a Moscú, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y provocaron que se convoca a un referéndum de independencia. En apenas unos días de lluvia, vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más adelante, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que muchos miembros de estos grupos llamados pertenecían realmente al ejército ruso. Incluso el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas por lograr lo que calificaron como el regreso. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente, provocó función de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea. Reaccionó a la anexión de Crimea, decretando duras sanciones económicas contra Moscú, que aún siguen vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia, en la localidad de Sebastopol. Al sur de Crimea se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia ucraniana, Moscú paga una tasa anual aquí por el uso de esta base, algo que ya no se necesita saber con su anexión. Además, tal y como contamos antes, esta región había formado parte del territorio ruso durante un periodo de tiempo, por lo que para Moscú y especialmente para Putin, con esto recuperaban un territorio que les pertenecía. Pues bien, Little Nova no va después de las fuerzas prorrusas. Estas tomaron también varias localidades de la zona del este de Ucrania, tras lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Con esto ya queda claro que Rusia y Ucrania había tenido enfrentamientos mucho más antes. Esto quiere decir que si es que se da una tercera guerra mundial, esto va a ser muy desastroso para los países económicamente. Por ejemplo, Rusia es uno de los principales compradores de Ecuador. Si es que están en tiempo de guerra, va a ser imposible que siga comprando como lo hacía antes de que se dé una guerra. Así que esto va a devastar a nuestro país en su totalidad. Muchas gracias por su atención.